Muy buenas noches, queridos amigos, hermanos. Bienvenidos nuevamente, pues, a este segmento ahora congregándonos con la palabra en casa. Qué bueno, porque sé que como todas las noches, Dios tiene algo que decirnos. Estamos viviendo días tan trascendentales que pues hay que estar pegadito siguiendo las instrucciones de Dios. Así que acompáñanos unos minutos para escuchar el consejo de lo que dice Dios en su palabra los jueves de noche de invitado. Pero quiero leerte una porción en el Salmo 27, los 5 primeros versos. Mira lo que te dice Dios en esta noche. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Qué bueno, porque Dios está allí también en tu casa. Hoy no nos podemos reunir en un templo, pero eso no es impedimento para que Dios esté con nosotros y nosotros con Él. Qué bueno. Vamos a encomendar esta noche al Señor, dándole gracias por todo lo que Él va a hacer en esta noche. Padre, gracias una noche más por tu amor, tu gracia, tu misericordia, Señor. Tu misericordia es para con toda la humanidad. Señor, no importa la circunstancia que estemos atravesando, tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin, Señor. Gracias por esa promesa, Señor, de tu presencia con nosotros todos los días, no importa la circunstancia. Espíritu Santo, acompáñanos, guíanos a toda verdad en esta noche. Padre, todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Muy bien, en esta noche de invitado, para mí realmente es un privilegio, pues, contar con ministros que nos hemos conocido de años atrás, muchos años, jovencitos, compartiendo. Y pues hace más de 20 años el Señor lo sacó de acá, de su terruño, porque es de acá, de Colón, y lo llevó hacia otros lares, ¿verdad?, a desarrollar pues su ministerio. Y para mí realmente es de gozo presentar en esta noche y que nos comparta una palabra de parte de Dios hacia nosotros, el ministro, el pastor Guillermo Herrera, que juntamente con su esposa Erika Herrera, pues pastorean en la ciudad de Panamá, en el Ministerio Centro Cristiano Internacional. Por más de 20 años, pues Dios los llevó y pues allí están sembrando aquello pues que el Señor les ha dado a ellos. Guillermo, bienvenido en esta noche de invitado. Qué gozo tenerte con nosotros, igual que tu esposa estuvo visitándonos. Así que bienvenido, Guillermo. Te cedemos este espacio para que compartas con nosotros en esta noche. Bienvenido. Gracias, Johnny. Buenas noches. Realmente es un privilegio, el privilegio es mío que pues me hayas invitado a compartir con esa hermosa feligresía de Casa Colón y en una acción tan especial como es esto, la palabra en casa. Qué cosa más interesante, cómo el Señor nos ha ido guiando y cuando hemos estado a punto de ir por caminos que Él no está de acuerdo,
Él permite situaciones que nos devuelven a lo que Él quiere que hagamos, a lo que Él quiere que sea la iglesia. Y en esta noche tenemos un pasaje bien interesante. Quiero compartir con la iglesia un texto que está en el libro de los Hechos, el capítulo 20, el verso 28. Vamos a basar lo que hoy vamos a compartir en el verso 28 del capítulo 20 del libro de los Hechos. Leemos este texto y luego vamos a tener una breve palabra de oración. El texto dice así: entonces cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios, alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo les ha designado ancianos. Es una palabra muy, muy significativa que de alguna manera es la despedida del apóstol Pablo en su último peregrinaje por las iglesias de Asia. Él había recorrido, los que hemos leído la Biblia en algún momento, sabemos que el apóstol Pablo se caracterizó por recorrer territorio, fundar iglesias, sobre todo entre los gentiles, o sea, los no judíos. Y luego que pasaba ahí un tiempo y surgían líderes, él los ponía, los nombraba como pastores y él continuaba de ciudad en ciudad, de lugar en lugar, fundando iglesias. Pero no solamente hacía eso, sino que cada cierto tiempo él daba la vuelta otra vez, recorriendo las iglesias, confirmando al liderazgo, pero también trayendo una palabra de parte del Señor a cada una de esas congregaciones que él había fundado. En esta oportunidad, pues él acababa de recorrer todo lo que era el Asia, había visto las iglesias, había visto cuál era su condición. Entonces él estaba ya avisado por el Señor de que él iba a enfrentar una situación difícil en su vida. Él decide entonces reunir al liderazgo de todas las iglesias de Asia en un lugar y allí les anuncia que lo más seguro es que la mayoría de ellos no vuelvan a ver su rostro, como dice el texto bíblico. O sea, que no le volverían a ver en toda su vida, porque él también les anunció que tenía confirmación de muchas personas de Dios que le decían que él iba a sufrir en Jerusalén y que ahí iba a ser encadenado. Entonces él percibía que algo difícil le iba a tocar vivir. Él no estaba amedrentado ni nada por el estilo, pero estaba siendo sincero y estaba aclarando la situación, porque una cosa es interesante: todas aquellas comunidades de creyentes con su liderazgo estaban acostumbrados a que Pablo los pastoreara y luego finalmente los pusiera a los que sobresalían como pastores en aquellas iglesias mientras él continuaba levantando nuevas iglesias. En esta oportunidad les toca despedirse de él, verlo por última vez. Y dice el texto bíblico que ellos se tiran sobre su cuello, lloran junto con él, porque yo debo suponer que ellos se preguntaban: ¿y ahora qué? ¿Cómo vamos a hacer? El que ha sido nuestro pastor, el que ha sido nuestro cuidador, el que ha sido nuestro guía, el que nos ha enseñado todo lo que sabemos en relación con Dios, se está despidiendo, se va y no lo veremos más. La pregunta inmediata que surge es: ¿y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? Frente a eso, Pablo les da una serie de enseñanzas y entre esas está el verso 28 de este capítulo 20. Pero antes de continuar con lo que Pablo les enseña en este verso 28, quiero que tengamos una palabra de oración. Señor, te damos gracias en esta hora. Dios, te bendecimos, te adoramos. Tú eres santo, eres maravilloso, eres digno de toda gloria, de toda honra, de todo honor y alabanza.
Señor, estamos ciertos en ti que frente a toda situación de la vida, tú tienes respuesta, tienes dirección, tienes guianza para nosotros. Y eso es lo que venimos a buscar hoy, Señor. Vivimos tiempos especiales, no solamente en un lugar, sino en todos los lugares del mundo. Pero si alguien tiene la respuesta, ese eres tú. Por eso venimos en este momento a pedirte que tú nos guíes a través de tu espíritu, pero también a través de tu palabra. Para eso nos juntamos en este momento, Señor, porque estamos ávidos de oírte, de saber el consejo que tú tienes para cada uno de nosotros en este momento. Ayúdanos, Señor, a captar con claridad lo que tú nos dices, de tal manera que saquemos el mayor provecho y salgamos enriquecidos, Señor, y alimentados al final de este tiempo. Así te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les decía entonces que la despedida de Pablo incluye lo que dice este verso 28 del capítulo 20 del libro de Hechos. Vuelvo a leer otra vez este texto porque necesitamos desglosarlo brevemente en este tiempo. Dice el texto que en esta versión que estoy utilizando, Nueva Traducción Viviente, dice el texto que Pablo les dijo: entonces cuídense a sí mismos y cuiden al rebaño de Dios, alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado ancianos. Aquí el apóstol condensa todo el conocimiento que nosotros necesitamos tener frente a situaciones improvistas, pero que también de alguna manera nos desnudan de nuestras normas habituales o de nuestras costumbres, de las cosas a las cuales estamos acostumbrados. Y surge esa pregunta: ¿ahora qué? Pablo le dice a este grupo de liderazgo de la iglesia frente a la nueva normalidad o nueva realidad que a ellos les tocaba vivir, lo que tenían que hacer. ¿Por qué? Porque estamos en medio de un mundo en el cual a nosotros nos toca seguir viviendo. Mientras el Señor no nos lleve de esta tierra, necesitamos seguir viviendo. Entonces, frente a esto que ellos tenían que vivir, Pablo les dice varias cosas que vamos a ver un poquito cada una de ellas. Lo primero que Pablo le dice: frente a esta nueva realidad que ustedes van a enfrentar, lo primero que tienen que hacer es cuidarse a ustedes mismos. Fíjense qué interesante. Cuidarse a ustedes mismos. ¿Por qué? Nosotros estamos viviendo una situación que es especial. Y frente a lo que hoy vivimos, la gente se pregunta: ¿y ahora qué? Bueno, ¿qué? Ahora lo que pasa es que la sociedad mundial va a recibir a una población, o sea, a la misma población que la habitaba antes de la pandemia, pero ahora vamos a ser una población que de alguna manera vamos a estar cambiados. ¿Y qué es lo que va a recibir la sociedad mundial? Gente llena de temor, gente que se ha renovado durante estos tiempos que tenemos de pandemia y de encerramiento, gente frustrada, gente aniquilada en sus ánimos, gente que no sabe qué hacer. En el aspecto económico, el pronóstico es que se va a recibir a una población con una economía decadente en todas partes del mundo, con una población empobrecida más que antes en todas partes. Es la misma población, pero las condiciones van a ser diferentes. Y frente a todas estas realidades que tenemos por delante, es importante lo que Pablo le dice a estos hombres y mujeres.
lo primero que tienen que hacer, cuídense a ustedes mismos. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo nos vamos a proyectar de acuerdo a lo que somos, de acuerdo a lo que pensamos, de acuerdo a lo que creemos, de acuerdo a lo que estamos dispuestos a poner en práctica. Así son los recursos que vamos a recurrir a tomar para enfrentar esta nueva realidad que estamos viviendo. Y de hecho, yo creo firmemente que en esta nueva condición de la sociedad mundial se van a necesitar creyentes verdaderos que enfrenten la realidad desde el punto de vista de la dirección de Dios, como hijos de Dios. Así como la población mundial va a cambiar en mucho y va a haber personas con miedo, personas empobrecidas, personas frustradas, personas de diferentes situaciones y matices, también es necesario que la sociedad mundial sea permeada por creyentes verdaderos que buscan y encuentran en Dios la dirección para vivir en esta nueva realidad o nueva normalidad, como la llaman ahora. El mundo necesita creyentes firmes, creyentes sinceros, hombres y mujeres cristianos que dependan de Dios, que no se ofusquen, que no se aceleren, que no traten de hacer las cosas de acuerdo a sus fuerzas, sino que viviendo en comunión con Dios, sean ejemplo en medio de la sociedad para que la población vea que también ahora Dios tiene respuesta. Cuídense a ustedes mismos, le dijo Pablo. Lo primero fue, cuídense a ustedes mismos. ¿A dónde quiero concluir con este punto? En el hecho de que usted y yo no podemos negar esta realidad. Señoras y señores, en medio de esta sociedad somos importantes, porque también nosotros somos parte de ella y lo que usted y yo hagamos influye en la sociedad, influye en nuestra familia, influye en nuestras amistades, influye en nuestros compañeros de trabajo, influye en toda la gente que tiene que ver con nosotros. Usted es importante, por tanto, como le dijo Pablo a este grupo de hombres y mujeres, lo primero es, cuídense a ustedes mismos. ¿Sabe por qué? Porque ellos eran los que influenciaban a las iglesias y las iglesias influencian a la sociedad porque la iglesia está inmersa en la sociedad mundial. Importante entonces, mírate en el espejo y recuerda, eres importante, me debo cuidar. Y la mejor forma de cuidar es afirmar mi relación, mi comunión con Dios y aprender de Él, el Señor Jesucristo. La segunda cosa que el apóstol Pablo le dice a la iglesia, al grupo con el que él estaba reunido, del que se estaba alimentando, después de decirle, cuídense a ustedes mismos, le dice, cuiden al pueblo de Dios, alimenten y pastoreen al rebaño. Mire, el rebaño, o sea, la congregación sobre la que pastores han sido puestos, es importante que tengan un buen alimento de la palabra de Dios y que sean pastoreados. Porque como dije antes, esta es la población que en medio de la sociedad permite que la gente sepa que Dios es real, que Dios existe y que Dios tiene algo para cada hombre y para cada mujer que lo busque. Es importante que la iglesia reciba y tenga y atesore la palabra de Dios, la palabra correcta, y la iglesia debe estar ávida siempre de recibir la palabra de Dios. La iglesia en este tiempo no debe dejar de congregarse, la iglesia no debe dejar de participar
de aquellas cosas que el Señor está guiando a que se hagan como congregaciones, porque precisamente a través de esta forma de congregarse, el Señor, recuerde lo que dice el Salmo, Dios envía bendición y vida eterna. Mire, una persona bendecida no es una persona miedosa. Una persona bendecida no es una persona frustrada. Una persona bendecida no es una persona amargada. Una persona conscientemente bendecida por Dios no es una persona que simplemente deja de vivir y se encierra para decir que el temor no le permite moverse y salir y seguir viviendo. Una persona bendecida es una persona que da la cara, que vive con alegría, que disfruta la vida, que va hacia adelante, porque sabe que su Dios está con él, que su Dios le sustenta, que su Dios le cuida. No estoy diciendo que una persona bendecida es una persona descuidada que anda por allí sin hacer caso, que sale a cualquier hora. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que una persona bendecida es una persona que vive con sabiduría, con entendimiento, que lo recibe de Dios, que lo recibe en la iglesia, que lo recibe de la palabra que es impartida en medio de esa congregación. Es importante que la congregación sea cuidada y sea alimentada, pero también es importante que la congregación esté dispuesta, solícita de ser alimentada y que se permita, insisto, en dejarse pastorear. Es importante que la congregación se deje pastorear y que el pastor pastoree a la congregación en medio de esta pandemia. Importante. Sabe, usted puede vivir sin ser pastoreado, pero se lo digo de esta manera, no necesita vivir sin ser pastoreado. No lo necesita. Usted puede permitir que a través del pastoreo de su pastor, Dios le alimente y que le alimente adecuadamente. Permítase ser pastoreado. Pastor, no dejes de pastorear. Pastorea tu grey. Pastorea ese pueblo que Dios te ha puesto como congregación para guiar y para dirigir delante de él. Fíjense, Pablo le dice a la congregación, le dice, primero, cuídense ustedes mismos. Segundo, pastoreen, tomen en cuenta el alimento y el pastoreo al que Dios llama que debe tener el rebaño. ¿Cuál es el rebaño? Esta es la tercera cosa, la iglesia. Su iglesia. En todas las traducciones, el apóstol Pablo apunta directamente y le dice su iglesia, la iglesia del Señor. Porque si una cosa no debemos olvidar en medio de lo que el mundo vive, de lo que la sociedad en general vive, es que la iglesia es del Señor. El pastor debe estar consciente que la iglesia es del Señor, pero los creyentes debemos estar conscientes de que pertenecemos a la iglesia y que la iglesia es el pueblo del Señor. La iglesia le pertenece al Señor, no es de nadie más. Por tanto, la iglesia no debe vivir con miedo. La iglesia no debe vivir frustrada. Si somos alimentados correctamente, prestamos atención a lo que se nos enseña, a lo que se nos predica, debemos recordar que el mismo Señor dijo que nada prevalecerá contra la iglesia, ni siquiera la muerte. Entonces tú como creyente, como hijo de Dios, no te permitas el vivir acorralado, el vivir lleno de temor, de pánico en medio de esta situación. No te permitas eso. Permítete ser libre en el Señor, vivir con sabiduría y pregúntale al Señor en este tiempo, Señor, yo como hijo tuyo, como parte de tu iglesia, de tu pueblo aquí en la tierra, ¿qué debo hacer ahora?
lo que me toca hacer, cómo debo hacerlo. Porque, Señor, soy parte de tu iglesia, de tu pueblo. Mire, el Señor tiene un compromiso con la iglesia. La iglesia del Señor no va a fracasar. La iglesia del Señor no va a dejar de ser. La iglesia del Señor no va a desaparecer ni a concluir simplemente en una cosa siniestra. No, déjeme decirle, la iglesia del Señor va a seguir avanzando, la iglesia del Señor va a seguir creciendo, porque en medio de todo esto, el Señor es el que guía a la iglesia. Y le doy una noticia nueva si usted no la sabía. ¿Sabe algo? En el cielo no hay pandemia. El Señor no está viviendo presa de la pandemia. Para Él no hay pandemia. Todo lo contrario. El Señor tiene control de todas las cosas. Le digo algo, la Escritura dice que el Señor Jesús es el creador de todo y sin Él nada de lo que ha sido creado fue creado. También dice la Escritura que todo le pertenece a Él y que Él es dueño y Señor de todos. ¿A dónde quiero apuntar? A que tú y yo debemos hacer conciencia de que este coronavirus le pertenece al Señor. Es del Señor. El coronavirus puede llegar solamente hasta donde el Señor Jesucristo, su dueño, le permite. No puede hacer nada más que eso. Por tanto, tú y yo, como cristianos, como hijos de Dios, no tenemos que vivir presa del pánico, en temor. Tenemos que vivir con sabiduría en el Señor, porque Él está en control. Y Él cuida a su iglesia, a su pueblo. Fue la tercera cosa que Pablo le dijo a este liderazgo. No se olviden de quién es la iglesia. No se olviden de la iglesia. En cuarto lugar, le dijo, recuerden algo. Esta iglesia fue comprada por el Señor con su propia sangre. ¿Sabes algo? Tu vida vale el precio de la sangre del Hijo de Dios, ni más ni menos. ¿A dónde apunto con esto? A que tú recuerdes que como cristiano eres importante, eres valioso para Dios. Eres valioso en Dios, porque la iglesia a la que tú perteneces, la iglesia cristiana, el Señor la compró con su propia sangre. Él derramó su sangre por ti y por mí, para que hoy tú y yo, en medio de toda situación, de toda dificultad, sepamos que a Él le pertenecemos. Y para que después de esta vida vayamos a la eternidad junto con Él. ¿Sabes algo, hermano? Para los hijos de Dios no hay malas noticias. Porque nuestro Dios, nuestro Salvador, está en control de todas las cosas. Lo que tenemos que preguntarle al Señor no es, ¿por qué, Señor, me pasa esto? ¿O por qué esto? No le pidas al Señor explicación. Invierte tu tiempo en pedirle al Señor dirección, porque Él es el dueño, el director de la iglesia a la que tú perteneces. Repito, no le pidas explicación. Yo oigo gente que dice, ¿por qué esta pandemia? ¿Por qué el otro? No le pidas explicación al Señor. Pídele dirección. Señor, en medio de esta pandemia, ¿qué me toca a mí? ¿Qué debo hacer yo? ¿Cuál es mi parte? Porque somos la iglesia de Jesucristo. Esa iglesia que Él compró con su propia sangre. Esa iglesia contra la cual ni la muerte puede prevalecer. No nos olvidemos de quién es la iglesia.
Si una institución en este mundo está lista y destinada y determinada para la victoria en todo y en todo tiempo, esa es la iglesia del Señor. Finalmente, el Señor Pablo le dice a este grupo de líderes, ¿saben algo? Tampoco se olviden del Espíritu Santo. La guianza, la dirección de Dios te viene a ti a través del Espíritu Santo de Dios. No dejes de estar con Él en oración, en comunión, porque tu victoria está segura, pero la fuente de ella es el Espíritu de Dios. Esa es la fórmula victoriosa en todo tiempo y frente a toda situación. Que el Señor te bendiga en esta hora, que tú puedas sacar provecho de este texto y ser bendecido y guiado por Dios. Una breve palabra de oración. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu dirección. Señor, bendice a tu pueblo. Bendice a esta congregación que el pastor Johnny dignamente has puesto a dirigir. Llénalos con sabiduría, con tu gracia y que tengan ganancia en todo tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno, qué tremenda palabra. Gracias, Pastor Guillermo, por esa palabra tan acertada, tan precisa, pues que el Señor nos envía. Iglesia, tomemos esta palabra, vivamos esta palabra, caminemos a través de esta palabra. Qué bueno, porque Dios sabe exactamente lo que tú y yo necesitamos en estos días. Qué bueno que Él nos manda a decir, yo soy el Señor de la iglesia. Una vez más, ministro, muchas gracias por esa palabra. Dios siga guiándote ahí donde tú también estás pastoreando, igual con tu esposa allí. Y en nombre pues de esta pequeña Grey que Dios nos permite dirigir, damos muchas gracias a Dios por sus vidas. Muchas gracias a Dios por esta palabra que nos direcciona una vez más en lo que pues el Señor quiere con su iglesia. Gracias, hermano. Únete conmigo a dar gracias a Dios por este ministerio de CCI, del pastor Guillermo, de su esposa, que el Señor los siga bendiciendo, llevando pues mucho más allá donde Él quiere llevarlos. Amén. Y quiero tener esta oración por ellos, pero por todos. Usted que nos escuchó en esta noche, quiero orar por ti. Quiero orar porque yo sé que de una u otra manera Dios ha hablado contigo. Dios pues te ha señalado algo en tu vida. Si nos estás escuchando por primera vez o por segunda vez, permíteme orar a Dios junto contigo. Padre, gracias te damos en esta hora por tu palabra, tan clara, tan precisa, tan concisa, Señor, direccionando a tu pueblo. Gracias por este ministerio, Señor, de los pastores Herrera. Sigue bendiciendo a Guillermo, a Erika, Señor. Llévalo a donde tú quieres que ellos vayan, Padre bueno. Aún en medio de estas circunstancias, Señor, suple lo necesario, porque, Señor, son tus siervos y también ese es tu grey. Padre, en esta noche yo te pido una bendición para cada corazón, Señor, que ha escuchado esta palabra, que ha abierto su corazón, Señor, diciéndote, Señor, toma mi vida, direcciónala, quita temor, Señor, quita angustia, quita frustraciones, quita tantas cosas. Padre, bendice esos corazones que están escuchando en esta hora esta palabra. Bendice a tu pueblo.
Señor, suple lo necesario para que caminemos paso a paso, Señor, en tu dirección. Porque si así lo hacemos, no vamos a caer, no vamos a resbalar, vamos a llegar al punto que tú quieres que lleguemos. Te lo pedimos todo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Así sea. Amén. Bien, amigos, hermanos, en esta noche, gracias por estos momentos, pues que el Señor siga bendiciendo su casa, su hogar. Y recuerde entonces, nos vemos el domingo una vez más en este segmento de una palabra, la palabra en casa. Dios le bendiga a todos.